Miren, señores, a nivel de objetividad periodística, a nivel de objetividad comunicacional, no todo puede ser críticas y en un Estado, un gobierno no puede resolver todo en el instante o al instante. Nosotros hemos sido muy críticos por el desastre administrativo que ha resultado ser el gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader. El que diga lo contrario le está mintiendo al país y no es honesto. Esto es un verdadero fracaso de gobierno en lo económico, en la seguridad ciudadana, en la administración pública, en el suministro de alimentos, educación, salud. Esto es un gobierno corrupto y un gobierno fracasado y no ha podido ser distinto porque el presidente se rodeó de lo peor del país, del empresariado, al igual que de la política, manteniendo a danielistas del PLD, a leonelistas, ahora de FUPU, de Fuerza del Pueblo, a reformistas como compromisos con el Partido Reformista Social Cristiano, pero sobre todo manteniendo a hipolitistas que delinquieron en el pasado y que hicieron fracasar anteriores gobiernos. Por lo tanto, si usted va a un viaje largo, emprende un viaje largo en un vehículo con problemas mecánicos, es más que seguro que el viaje va a fracasar y por eso ha fracasado el señor presidente Luis Abinader, porque se ha rodeado de fracasados y corruptos, lógicamente, siempre salvando contadas excepciones de funcionarios que sí hacen la misión para la cual se les paga. Nosotros no podemos ser injustos y mucho menos perder la objetividad. En todo gobierno hay gente buena y hay gente mala. Se nota más lo malo porque molesta y eso es lo que se convierte en noticia. Muchas personas, hace mucho que no se veía tanto que celebren la destitución de un funcionario. Nosotros, desde que vimos el nivel de corrupción al cual se prestó Roberto Fulcar, acabando con la niñez y la juventud, óigase bien, no hay esperanza en un país si no se atiende adecuadamente a la niñez y a la juventud, que son el futuro en lo inmediato y a largo plazo. De ahí es que va a salir la mayoría de médicos que habrán de curarnos cuando estemos más viejitos y no podamos valernos, las enfermeras, los ingenieros que habrán de construir casas y carreteras que se dañarán o se derrumbarán si no están en capacidad adecuada. De ahí es que va a salir absolutamente todo aquello que se vaya a convertir en profesional o un trabajador ordinario. Si no atendemos la educación a tiempo, tendremos un país colapsado y lamentablemente Roberto Fulcar lo único que lamentablemente hizo en educación fue apañar la corrupción anterior. Usted sabe lo que es esto, cumplir casi 2 años en un gobierno que prometió un cambio y no someter ni siquiera a una investigación a los ministros anteriores y ver a dónde fue todo el dinero robado. Históricamente Roberto Fulcar ha quedado sepultado a nivel político en República Dominicana. Roberto Fulcar, teníamos nosotros prácticamente 2 años denunciando las acciones indebidas que si no las cometió, permitió que se cometieran y doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, siempre dio la espalda a toda la corrupción denunciada y demostrada desde dentro del Ministerio de Educación en la gestión de Roberto Fulcar, hombre de confianza política del presidente Luis Abinader. Por lo tanto, nosotros entendemos que ha tenido mucho valor político, mucho pragmatismo el presidente, sacrificando a su hombre de confianza, el cual le falló a Abinader y montó de inmediato un proyecto individual aspirando a la presidencia, como tenía Jean Alain Rodríguez, un proyecto individual a la presidencia al lado de Danilo Medina. Roberto Fulcar comenzó a hacerle ruido a Luis Abinader, comenzó aparentemente a formar su proyecto político presidencial pensando en un futuro, valiéndose del Ministerio de Educación, siempre tomando como referencia fuentes que nos han dicho eso y que deben ser verificadas. Pero no tengo ni que decirles, si a usted le está cayendo agua arriba en el patio es que está lloviendo. Me refiero a las evidencias. Entonces, se ha notado el alcance del decreto que anoche lo sustituyó, decreto 414-22, pero hay otras personas. Ahí está el caso de Rafael Ernesto Arias Ramírez, designado como asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo. Hugo Veras, el hijo de Freddy Veras, nombrado en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Entonces el nuevo ministro de Educación es Ángel Enrique Hernández Castillo, Ángel Hernández, fundador de la Universidad esta abierta para adultos, la UAPA, una persona muy conocedor de la materia educativa en República Dominicana. Hay que darle tiempo. Si pasa un mes y no ordena una investigación financiera profunda de la gestión de Roberto Fulcar, de la gestión de
Peña Mirabal. De la gestión de Andrés Navarro, este no sería más que otro de los instrumentos de Luis Abinader para darle tiempo al tiempo y dejar que la corrupción se convierta o siga convertida en impunidad. Pero hay que darle tiempo, hay que ver con qué librito viene. Es una persona muy exitosa, pero hay algo que lo convierte de una vez en dudoso, que viene del sector Hipólito Mejía y sería un desastre, peor que el que ya teníamos en educación con Roberto Fulcar si viene a ser hipolitadas. Pero vuelvo y les digo, hay que darle tiempo a ver cómo va a actuar Ángel Hernández ahora como ministro de Educación. Entre otras designaciones, veo que a César Cedeño lo están nombrando como cónsul en San Juan, Puerto Rico, pero sobre lo que quiero llamar la atención, señores, ¿cómo le sale Luis Abinader a República Dominicana? ¿Cómo le sale Luis Abinader a las bases del Partido Revolucionario Moderno con este decreto 414-22? Y la gente dice, se llevaron, usan otra palabra, pero ustedes saben que a mí no me gusta utilizar palabras que suenen feo acá en el programa. Se llevaron a Roberto Fulcar. No, señor, no se lo llevaron, lo premiaron. Señores, no le han hecho un favor a la educación, no le han hecho un favor al país, no le han hecho un favor al PRM. Lo designan por el mismo decreto como secretario de Estado sin cartera. La forma que Balaguer inventó en aquel entonces para pagar botellas. En vez de someterlo a una investigación que posiblemente venga, o a lo mejor eso sea parte de la función que tenga Ángel Hernández, el nuevo ministro de Educación. Pero déjeme decirle, atención profesores, maestros de República Dominicana, atención directores de centros educativos, padres de los hijos de los estudiantes del país. El presidente no ha hecho nada bueno porque lo dejó inconcluso al destituir del rango, del cargo de ministro de Educación a Roberto Fulcar, nombrándolo como ministro, óigase bien, ministro no, se llama, déjame ver cuál es el cargo, cómo se llama ahora, ministro de Estado sin cartera, que ya los secretarios no existen, ministro de Estado sin cartera, o sea, que no tiene ninguna función en ninguna institución y va a cobrar como ministro. Esto es una de las botellas más grandes y más indecentes que ha puesto sobre alguien a favorecer a alguien el presidente Abinader. Pasarlo de ministro de Educación a ministro sin cartera, simple y sencillamente es pagarle con nuestro dinero, que usted, que yo, que el Mello y que Yeltsin, nuestro máster, paguen el sueldazo de ministro a Roberto Fulcar para que cobre en su casa dinero que a nosotros nos cuesta trabajar. Así que, señor presidente, usted quedó cojo y para mí usted no ha hecho nada más que burlarse de la educación de República Dominicana, burlarse de los estudiantes y burlarse de los PRMistas que dieron todo por el todo y dejaron el forro en las calles en medio de la pandemia para hacerlo a usted presidente. Estoy viendo que hay acciones, está comenzando a limpiar, a mover la mata para que los mangos podridos caigan. Pero pasar a una persona de ministro a que quede como ministro sin cartera no es más que garantizarle una botellota, un garrafón con el dinero nuestro y por lo tanto eso es una indecencia suya, señor presidente, que nosotros aquí no vamos a aplaudirle. Que quede más que claro. Tontos otros, pero no nosotros.